Para millones, era una mañana como cualquier otra. Para Silvia Otero, reportera de Fuerza Informativa Azteca, entonces una niña de 13 años, era el inicio de un viaje a la secundaria que se convertiría en la memoria más aterradora de su vida. El sismo de 1985 dejó heridas en una ciudad que encontró en miles de manos anónimas la solidaridad que marcó a una generación. Memorias de un sismo, con Silvia Otero. ¿Cómo fueron los 5 minutos, 10 minutos antes que alcances a recordar a cuando sucedió? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿Y qué hiciste? O sea, ¿cómo actuaste? Yo estaba en la secundaria, tenía 13 años. En el terremoto del 85 ya tenía yo 13 años. Iba en segundo de secundaria. Yo estudiaba en Coyoacán, en la secundaria 35. Mi papá nos llevaba, ya íbamos tardezón, ¿no? Íbamos corriendo. Íbamos en el auto. Y esos son los minutos previos. Iba a venir sobre Río Churubusco y bajar para incorporarnos a División del Norte. La prepa estaba ahí en la calle Corina, casi División del Norte y Xicoténcal se llama la calle. Recuerdo mucho ese día, la sensación fue de mucho miedo, porque literalmente cuando íbamos bajando del río Churubusco, se queda el auto estacionado de pronto y empieza a mecerse como si fuera una cuna. El río Churubusco, pues este gran puente vehicular, ¿no? Esta arteria, empieza a ondular. Era impresionante, dijimos, esto se va a caer. Íbamos atrás con mi hermano el mayor, íbamos solamente mi hermano Roberto, mi hermano Juan y yo, mis papás adelante, y lo que hace mi hermano es abrazarnos, todos tranquilizándonos, etcétera. Al lado, me acuerdo que había una gran barda que era el Círculo Cubano, se llamaba ese edificio, hoy hay una tienda comercial. En ese momento, la pared estaba también así, ondulando. Era como si fueran de papel, ¿sabes? Yo no recuerdo haber visto algo semejante nunca. Y los vidrios de la alberca olímpica que estaban en contraesquina, de donde nosotros nos encontramos, empezaron a estallar. Eso era, y la gente gritando, y mis papás son como mucho más serenos, ¿no? Nunca los he visto perder el control. Creo que de ahí nos viene de pronto cierta templanza, pero ese día fue mucho miedo, ¿sabes? Así de... Y mi hermano abrazándonos, pero recuerdo perfecto ese movimiento y que pensamos que se iba a caer de inmediato. Mi papá no pensó en bajarse, de que nos bajáramos del carro. Fue tan rápido además, o sea, era eterno pues, pero en ese momento la reacción fue, cubran a los niños. Mi hermano era más chiquito, Robert, y pues nunca se nos ocurrió que un mecanismo era bajarse del auto y buscar estar a salvo de esos dos grandes moles que estaban, la pared de este lado enorme, altísima, y el río Churubusco te iba haciéndose así como si fuera una serpiente, ¿eh? Impresionante. O sea, no sabes en qué momento eso se iba a partir. Ese es mi recuerdo Del momento. del momento. Después, mis papás, como buen exmilitar, dijo, vamos a dejar a los niños. Ok. El tema de la disciplina ahí era interesante. Y llegamos a la escuela y eso era un caos, ¿no? Entonces, obviamente ya no nos dejaron, pero mi escuela, uno de los edificios colapsó. Afortunadamente todavía no habíamos entrado. Todos los niños que estaban abiertos habían en el patio y tal, pero no hubo pérdidas, no hubo nada. Pero sí fue terrible regresar días después a la escuela y ver que no había un edificio. Como es una zona donde hay cierto poder adquisitivo, los papás se cooperaron y de inmediato hicieron unas escuelas prefabricadas, unas aulas prefabricadas, y ahí empezamos a tomar clases. Y no hubiera sido como miles de escuelas en esta ciudad, o cientos de ellas que dejaron de tener clases porque no había dónde tomarlas, ¿no? Los planteles se cayeron, algunas estructuras se resquebrajaron, pues no había manera de tomar clases. Nosotros sí, fueron meses, creo que fue todo el segundo año cuando casi acabamos de entrar al año escolar y prácticamente el segundo año me la viví en un aula prefabricada. Afortunadamente, te digo, no pasó de ahí. ¿Qué recuerdo también de ese día? Ver a mis padres llorar. Estábamos viendo las noticias cuando ya lograron restablecer la corriente eléctrica ahí en la casa y tal, porque hubo muchos apagones y tal. Nosotros vivíamos ya en Iztapalapa
Yo recuerdo mucho que estábamos viendo televisión y estábamos viendo cómo habían quedado destruidas muchos edificios, muchos lugares por donde nosotros conocíamos. Nosotros éramos grandes andantes de esta ciudad. Y fíjate que curiosamente mis papás nunca nos han marginado de la verdad. Y a pesar de que éramos chicos, yo ya estaba en la secundaria, Roberto tenía 11, nos dejaron ver la tele ese día, estábamos viendo, y yo veía cómo mis papás lloraban. Me sigue emocionando mucho, porque, porque efectivamente era ver como mucho dolor, era ver a mucha gente sin casas, gente buscando entre los escombros. Mi papá nos dijo ese día, vean lo fuerte y lo poderoso que es ser solidarios. Y él se lanzó, ¿no? Dijo, ¿saben qué? Yo no voy a estar aquí y voy a ver en qué ayudo. Se fue al centro a ver en qué podía ayudar. Pero esas imágenes de ver a mis papás, estábamos sentados y éramos como que no podía ser solo espectador, ¿sabes? De eso. Yo sí te puedo decir que a mí cada vez que tiembla, esa sensación de vértigo, esa sensación de ver que alguna estructura se mueve, me apanico. Sí me da miedo, pero en ese entonces, hoy, lo único que puedo hacer es llorar así. Aquí, no, aquí me tocó el del 17. Me acuerdo que me abracé a la estructura de la redacción y a mí nada más me corrían las lágrimas, sin llorar así, sin gritos, nada más lloro. También me tocó uno estando ya en la prepa 6, y esa vez sí medio, casi me desmayo, ¿no? Es miedo, me da miedo, entonces, no sé, yo creo que la memoria de ese día, este, más que la experiencia personal de ver esa estructura que sí evidentemente me marcó y nos marcó a todos en la familia, el hecho de pensar en lo devastador que puede ser cada vez que tiembla y cuando es un poquito más fuerte, entonces pienso en todo el mundo y de pronto digo, ay, ojalá y no esté pasando nada, que todo el mundo esté bien. ¿Sabes? Había edificios de departamentos que tuvieron que dejar de vivir en sus casas y tener que esperar a que las remodelaran o buscar otro lugar donde vivir. Fueron tiempos difíciles para mucha gente. Te digo, ahí en Coyoacán, que era donde estaba la secundaria, pues había gente que, te digo, pues el poder adquisitivo era como mayor que como hubiera sido en Iztapalapa, donde yo vivía. Pero eso digamos, no los blindó de tener que a veces cambiar de casas, ¿no? De esperar a que remodelaran, de que Protección Civil en ese tiempo, que pues estaba incipientísimo, eso, dijeran, bueno, si hay daño estructural o no, sabes que estaba cuarteada la pared en la casa de alguno de los amigos y que tenían que salir, pero pues no había un peritaje como los que hoy se hacen, ¿sabes? Eso vino después, justo el 85, es ese parteaguas de entender que la protección civil, que los peritajes, que si las medidas de prevención, todo eso no existía antes. O sea, tan es así que te digo que nosotros nos fueron a dejar a la escuela. Como de, llovió. Sí, sí, no es de, bueno, sí tembló, vamos. No, o sea, hasta que vimos la devastación, te diste cuenta de la magnitud de eso. Sí se sintió horrible, se vio que se movió, pero como no me tocó ver que algo se colapsara, solo que se derrumbara en ese momento, como que no tomamos noción hasta después. Te digo, estábamos viendo la tele, era impresionante ver una ciudad, parecía que la habían bombardeado. Era terrible de verdad, o sea, sí es una imagen que sí te deja marcado. ¿Qué pasó? En mi entorno muy, muy, muy cercano, mi prima hermana, Fanny, desapareció ese día. La buscaron durante años. Ella trabajaba con alguien como asistente por acá por Coajimalpa, pero ese día salió al centro y nunca la volvimos a ver y no sabemos de ella. No sabemos si murió en el sismo, si se fue por su gusto, porque ella tenía problemas de rebeldía y cosas. No sabemos. Es una pérdida para mí. Eh, y no sé, la buscamos por todos lados. Mi papá, con los contactos que tenía en ese momento, buscaron en morgues, o sea, todo lo imaginable, pero además era un montón de gente buscando a sus desaparecidos también. Era inédito lo que estaba pasando. Este, yo lo que te puedo decir es que lamentablemente no formé parte de esa búsqueda de morgue, estaban los padres de ella, evidentemente mis padres apoyando, pero no, yo no anduve por la ciudad de esa manera.
El recuerdo que sí tengo, porque sí fue muy próximo. Nosotros jugábamos en unas canchas que están en una zona que se llama Las Minas, ahí arriba de donde nosotros vivimos, ahí en Iztapalapa. Ahí iban a dejar el cascajo de los edificios. Olía a muerto. Ahí entendí que era oler a muerto. Y hoy pues, se cuentan muchas historias de esa zona, que hoy incluso hay una especie de relleno sanitario, ya hoy pues, ha pasado muchísimos años. Y se cuentan historias hasta de aparecidos ahí, hoy. ¿No? Y casi de inmediato, después de que fueron a dejar, la gente se empezó a quejar, que decían, no, les vienen a dejar acá el cascajo. Pues era una zona de minas, ¿no? Lo que eran antes las minas de Tezonte y tal, hacia la parte de arriba de Iztapalapa. Y allá había canchas, entonces ibas a jugar allá. Y entonces ese olor a muerto es impresionante. Eso era de lo que el cascajo, imagínate. Ni siquiera eran cuerpos, o sea, era el cascajo. Dicen que Ah. había quizá algunos restos ahí. No lo sé, puede ser un mito urbano entero, pero el olor sí se percibía. Eso sí, de eso sí puedo dar fe, ¿no? Ese sí testimonio sí te lo doy, olía terrible, ¿no? Entonces, como los recuerdos de esos tiempos son esa mezcla, ¿sabes? Dolores, de ese movimiento, el ver que se va a caer, el miedo. Yo creo que si algo recuerdo mucho es el miedo. Sé que mi hermano me estaba abrazando, yo me sentía hasta cierto punto segura porque estaba con mi familia. ¿Y qué pasó por mi cabeza en ese momento, sabes? Bueno, por lo menos estamos juntos. Si algo nos pasa, estamos juntos. No había una sola autoridad. La gente era la que se organizaba, ¿sabes? Llegaron los vecinos, hasta gente que pasaba por el lugar y se quedó por ahí y empezaron a agarrar el cascajo y a tratar de quitarlo y lo metían en bolsas, en cubetas, todo lo improvisado. Él nos platica que era increíble porque había alguien de pronto que tomaba la voz cantante y decía, a ver, vamos a hacer esto, y hacían una fila para ir quitando de piedra en piedra, de un pedazo de concreto, en pedazos, porque no había ni herramientas, o sea, con las manos, ¿no? Él fue 2 días, tenía que regresar a trabajar, a hacer sus cosas, pero, pero su tristeza era esa, que de pronto había mucha impotencia de que era poco lo que se podía hacer, pero tú dices, pero es mucho, ¿no? Porque no fueron 10, 20 manos, fueron miles de manos las que llegaron ahí, a falta de autoridad que respondiera, de una organización previa, de todo lo que puede existir en una emergencia que nunca nos había ocurrido a los mexicanos. De pronto viste un montón de gente solidaria levantando piedra por piedra, pedazo de bloque por pedazo, con todo el riesgo que eso pudiera implicar, porque hoy sabemos que pues no puedes ir a mover una estructura, se puede derrumbar, caer, y no solo lastimarte a ti, sino el que está abajo, etcétera. Pero en ese momento la gente lo que quería era ayudar, ¿no? A nosotros nos hicieron organizar unos paquetitos con comida, ¿no? Pues lo poco mucho que había, ¿no? En casa y organizó mi mamá una comidita y también la llevaron, este, o sea, yo sí te puedo decir que lo que quizá positivo que recuerdo de esa fecha o de esos tiempos es que no nos quedamos estáticos, ¿no? A Dios gracias no nos pasó nada en realidad, ¿no? Y eso marcó mucho, mucho. A mí me impresionó. Con los años conocí al Niño Milagro. Lo entrevistaron allá en el periódico donde yo trabajaba y conocerlo me pareció impresionante. ¿Te sabes la historia de los niños milagro? ¿No? Estos niños que estaban en el hospital, creo que era el Hospital Juárez, cae el hospital y ellos quedan vivos. Y lo conocí estando ya era un adolescente, con muchos sueños, con muchas cosas padres. Dije, wow, o sea, este hombre tiene que hacer algo en la vida importante o hacer algo que valga la pena de que él sobrevivió a esto. O sea, también hubo momentos de mucho dramatismo, pero también momentos luminosos como ese. Te digo, lo conocí con el tiempo gracias a mi trabajo y sí fue para mí como un signo de esperanza, de que, mira, es posible, Dios está ahí. Aunque sean las tragedias, este, hay cosas que te escapan al raciocinio, a lo que tú puedas creer o no, creas o no en lo que sea. Eran un montón de niñitos en sus cuneros que sobreviven.
Si eso no es milagroso, yo sé que sea, ¿no? Ya no hay más. Entonces te digo, creo que es un día que nos marcó a muchos en muchos sentidos. Te digo, a mí desde lo personal me da un pavor espantoso. Hay pérdidas, también hay momentos de orgullo de decir, no, no. La solidaridad, aunque suena muy trillado y que fue una palabra que después acuñaron, que después ahí medio explotaron. Lo que sí te puedo decir es que para ese momento no teníamos una idea de que una tragedia así primero iba a pasar. Sobre la gente sobre los años que estuve cubriendo, pues evidentemente me tocaron varias ceremonias en memoria del 85. Tengo el gusto de conocer a los topos. Los topos, justo en un momento en el que no había esta cuestión de prevención, de acciones, de qué hacer en caso de, ¿no? Eso vino después, justo en el 85 es cuando nos empezamos a dar cuenta los mexicanos que necesitábamos prepararnos y que esa prevención requería de protocolos, de reglas, de corra para acá, no corras, no grites, ¿sabes? Ese tipo de cuestiones que para todos hoy o que para una gran generación como son del cotidiano, para nosotros no existía eso. Entonces, cuando conocí a los topos, me parecen unos héroes sin capa, literal, porque pues también los bomberos heroicos de la Ciudad de México, pues eran pocos. La gente que tenía la herramienta, la capacitación, etcétera, para poder dar cuenta de esta emergencia e ir a rescatar a la gente que estaba atrapada era muy poca, a comparación ante la dimensión de la tragedia, Oli. Entonces, conocer a mí estos personajes y de que te cuentan historias como estuvieron 40 horas moviendo escombros para poder sacar a una sola persona, pero fueron 40 horas dedicadas en cuerpo y alma, solo tomaban algún momento de refrigerio para poder ir a seguir, porque no había, a veces no era posible meter herramientas y nada con las manos. Eso es impresionante. Gente que estuvo horas, días pegados a los escombros para poder salvar a la gente que seguía atrapada. Y que con solo escuchar un grito con solo una señal de vida, que la gente tocaba así, ¿no? Lo que tenía a su lado para indicar que estaba viva abajo de algún escombro, eso para ellos era el aliciente para seguir escarbando. Eso, pero hay gente como esa. Hoy ya son señores grandes, pero aún así cada vez que hay una tragedia todos salen volando por algún lado por algún punto del planeta, ¿no? Y hay algún topo mexicano en alguna tragedia porque ellos van y lo que quieren es rescatar gente. Y no daré nombres porque de verdad, te digo, ahí tienen un pleito entre ellos, ¿no? Pero gente así, y hay gente que no se pone ni siquiera una estrellita, un emblema, pero que va y ayuda. Me acuerdo mucho en el del 17, en la colonia Roma hubo varios afectados, hubo varios edificios dañados, hubo colapsados aquí en Tlalpan también, edificios colapsados. Ahí tuve amigos que fueron, yo venía a trabajar, entonces me costaba un poco de trabajo, pero había gente que iba también ya con este sentido de solidaridad, así fuera por una cubeta de escombros y se regresaba, ¿sabes? Ese tipo de heroicidad a mí me encanta. Y ni siquiera porque además quien lo hace ni siquiera se siente heroico, se siente un ser humano que está ayudando a otro. Yo creo que eso es quizá lo que saca lo bueno de los seres humanos en esas tragedias. Si hay algo bueno, creo que es eso, ¿no? Y me he topado con ellos, ¿no? Estas historias, hay gente que sobrevivió en Tlatelolco, ¿no? Me tocó ir a algunas ceremonias de memoria y ver a los deudos y ver a los sobrevivientes y que te platiquen, bueno, esto era un edificio de número de pisos y quedé yo abajo, pero estoy vivo. Tuve cercanía con mucha de la gente que sobrevivió en Tlatelolco, sobre todo, que no fueron muchos, aquellos que de pronto pues ya salieron temprano del edificio, eh, pero es terrible cuando escuchas estos testimonios de los deudos que dicen, o sea, en cuestión de segundos, un edificio de tantos niveles dejó de existir y abajo estaba la gente que amábamos. Recuperar eso, recuperar sus cuerpos, tratar de encontrar entre los restos alguna fotografía, algún cuaderno, algo que dé testimonio de que allí estuvieron. Terrible. Sí, sí me tocó.
y reportear a lo largo de los años para recuperar esa memoria, pues te deja este tipo de anécdotas, ¿no? Me dejan mucho la gente de Tlatelolco, sobre todo, que cada año va y pone veladoras en memoria y tal, y dices, pues sí, o sea, ¿cómo superas eso? No hay manera. Hay gente que critica, ay, si es que a lo mejor ya lo politizaron y la ceremonia del 19, o sea, no lo sé. Pero si en algún momento, como fue mi caso, has estado acerca de alguno de los deudos de estas personas que perdieron a sus seres queridos en segundos, porque eso fue lo que tardó en derrumbarse en un edificio completo. Entiendes perfecto que cada año vayan y lleven una veladora y pidan por su alma, porque fue una terrible forma de morir. Murieron dentro de sus hogares, que creían seguros, porque nunca habíamos estado frente a una tragedia de esa magnitud. Nunca habíamos visto que un edificio colapsara con un movimiento en la Ciudad de México. Está lo del Ángel de la Independencia, que se quería decir, pero no había un referente que nos dijera, ¿saben qué? Esos edificios modernos, entre comillas, eran sesenteros, los 40, ¿no? Estos condominios, ¿no? Cayeron. Eran como papel. Cuando te digo que era una zona de guerra, era zona de guerra. Nosotros fuimos ya con el tiempo y te digo, pues nosotros éramos muy andantes con mi padre, andábamos por la ciudad, por toda la ciudad. Y entonces era impresionante ver, yo me acuerdo del Regis, ¿no? Y ya no había nada. O sea, eran espacios vacíos, ¿no? Y caminabas y de pronto donde había una vecindad, de las tres vecindades veías casas de campaña. Porque tardaron en hacerle sus departamentos, les decía a mi papá, mira esos palomares, chiquitas los edificios, que dejitos los departamentos, pero había gente que se habían quedado sin nada. Me acuerdo que pasamos como a las 3 semanas, un mes más o menos por Tlalpan, por Calzada de Tlalpan para ir hacia el centro con mi papá, y también estaba donde estaba el edificio de las costureras, ahí por Chabacano. Ahí todavía tardaron en limpiar mucho tiempo. Y se veía derrumbado. Ahí había todavía gente que quería ver rescatar algo, a ver si podían encontrar algunos cuerpos de algunas víctimas. Murieron muchas mujeres ahí que trabajaban como costureras. O sea, sí, como ves, mis recuerdos van, vas caminando y vas de pronto, cierto, las costureras. No, ese edificio de Tlalpan sí también me impresionó. Son días que no son bonitos. Te digo, hay que rescatar muchas cosas, sí, se logran otras también. Hoy a mucha gente le puede chocar estos simulacros. Qué bueno que los hacen. Te digo, nosotros éramos estábamos tan en verde en eso que fueron y nos dejaron a la escuela. No teníamos idea de la dimensión porque además no había radio, no había tele, todo se pagó, ¿no? Hasta horas después nos dimos cuenta del nivel de la tragedia que nos estábamos enfrentando y que a nosotros, gracias a Dios, no nos pasó más. O sea, de verdad nosotros quedamos en medio, el carro estaba aquí, bajamos Río Churubusco, y aquí está División del Norte, Círculo Cubano, Río Churubusco. Estas dos estructuras se movían terrible. Antes no nos aplastó, de verdad, antes no cayó y nos aplastó. O sea, hay que dar gracias a Dios por esas memorias que dices, tengo algo que contar, pero afortunadamente no nos morimos. Los vidrios de la alberca olímpica sonaban y estrellaban y explotaban. Entonces, y yo abrazada, y a mi hermano abrazándonos. Hoy lo contamos luego en la casa, platicamos cada vez que viene la fecha, a veces platicamos de todo esto. Y seguimos agradeciendo que para nosotros es una triste anécdota, pero no hubo todo lo que perdieron muchas personas, ¿sabes? Te digo, esta gente de Tlatelolco es terrible. Acercarse por ahí un 19 y te siguen platicando y siguen llorando como si fuera ayer, Ayer. ¿no? Porque 100 segundos perdieron a familias enteras. Te digo, y después te platican, ¿no? Cómo iban entre escombros y buscaron hasta una foto, algo que haya quedado de esa gente que amaron, porque se quedó abajo en los escombros. Y ya cuando sabían que no, que ya no había cadáveres, que estaban seguros, que habían sacado cuerpos, etcétera, llegaban las máquinas, ¿no? La maquinaria pesada, pues a quitar las estructuras mayores.
Y mucha gente se quejó en esa época, se sigue quejando que a lo mejor los suyos, incluso por ahí se dice, ¿no? Que la cifra de muertos oficial, pues que no tiene nada que ver con la real, ¿no? No lo sé, que entran en ese terreno de especulación, pero hay gente que, yo te lo digo, yo no sé si mi prima falleció ahí o no, nunca encontramos nada. Le digo mi prima Fanny, porque así le decíamos, pero ella es Berenice López. Y no sabemos qué pasó ahí. Fue una pérdida también para nosotros ese día. Lamentablemente no sabemos si fue por el temblor o no, pero ese día sí nos marcó también por eso. Entonces, sé que hay mucha gente que también sigue buscando personas que no encontraron ese día. Y seguirá siendo para la anécdota. Vía podcast. Encuentra todos nuestros contenidos en tu plataforma favorita y súmate a la conversación.